Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que me estén viendo. Bienvenidos a un nuevo de Comunidad Negocios. Espero que me estén escuchando bien. Hola, hola. Ahí veo que ya estás, Agustín, Carmi, Germán, ¿cómo estás? Gracias a todos, gracias a todas por sumarse a este vivo. La verdad que me parece súper interesante tenerlo a Agustín con nosotros. Es el director digamos, de un think tank muy importante, libertario, que tiene mucha relevancia en cuanto a lo que es la información y, bueno, las investigaciones que ellos hacen con respecto a los candidatos con ideas más libres, más libertarias. Bueno, Agustín también además escribió un libro, tiene un background muy importante y la verdad que es un placer tenerlo acá con nosotros. Vamos a invitarlo a subirse, ahí veo que tengo la... A ver, ahí está. Gracias a todos los que se van sumando, bienvenidos. Hola, hola, espero que se me escuche bien. Buenas, ¿cómo estás, Agustín? Bienvenido a Hola Comunidad Pablo, ¿cómo Negocios. estás? Un placer ¿Cómo charlar anda eso? contigo. ¿Cómo anda eso? ¿Todo Muy bien? bien, por suerte, excelente. Bueno, muchas gracias ante todo por tu tiempo. La verdad que es un placer para mí tenerte. La verdad que has escrito libros, tenés una carrera en economía, investigás, sos docente universitario. O sea, me parece que está buenísimo y has propuesto un montón de soluciones para nuestro tan querido país, que me parece que está buenísimo debatir, y sobre todo en este momento tan especial, en medio de elecciones presidenciales y todo. Bueno, te voy a preguntar, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué un país libre es mejor tiene mejores resultados que un país que no lo es? Vamos a empezar con algo así como muy abierto. Sí, bueno, mira, yo creo que hay un tema que es importantísimo seguir debatiendo y conversando, ¿no? Que es que los incentivos que uno tiene en un país libre, el principal incentivo es que uno es dueño del fruto de su trabajo. Entonces, cuando vos Propiedad sos dueño del privada. fruto de su trabajo y cuando tenés libertad de pensar, libertad de opinar, libertad de escribir, libertad de crear cosas nuevas, se te desarrolla un espíritu emprendedor. Hay mucha gente que se le desarrolla un espíritu emprendedor. Y entonces vos ves que los países que tienen mayor libertad es donde florece los inventos, las ideas, la creatividad, hasta la poesía, te diría. Los países, uno podría hacer probablemente algún día habría que hacer una investigación sobre los países que han tenido mayor libertad poética, capaz que también, porque estamos hablando de la libertad de ideas. Y lo que tiene la fascinante de las ideas es que cuando vos tenés la posibilidad de intercambiarlas, las ideas se multiplican. Entonces, como decía Matt Ridley, las ideas se aparean, ¿no? Y luego crean nuevas ideas. Es como que when they meet, ¿no? They mate and they create new ideas. Se multiplican. Los Y encuentras, esa claro, crean posibilidad, nuevas ideas nuevas. sí, Claro. tiene una conferencia en indígena que se llama When Ideas Have Sex, ¿no? Entonces, y Mirá, realmente es así, y esa innovación te genera luego inventos, y esos inventos luego son creaciones de nuevas, que generan nueva productividad y salto de la riqueza. Y, por ejemplo, si vos tomás 200 años, de 1800 al 2000, vas a encontrar que el 75% de todos los inventos de toda la humanidad lo hicieron dos países, Estados Unidos e Inglaterra. mirá, bien, 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 totalmente. Y con respecto a, si lo traemos algo más, evidentemente esta es una interpretación personal, lo vamos a hablar. Yo creo que estamos frente a un cambio de paradigma, como lo veo venir. Yo veo que ya se puso en la mesa, digamos, con el candidato más disruptivo, Javier Milei, se puso sobre la mesa ideas libertarias que hace 4 años no las podían ni decir porque el contexto no lo permitía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que puede suceder en elecciones y qué nuevo horizonte ves adelante? Bueno, yo veo, por lo pronto, cuando uno mira cómo votó la gente en las PASO, yo diría que casi el 60% de las personas está buscando un cambio. Y si mirás el 47% que votaron
a Javier Milei y a Patricia Bullrich, lo que quieren es un cambio importante, contundente, con coraje, ¿no? O sea, ir de frente. Y te diría que si se desdibujó un poquito Patricia últimamente es porque tal vez no confió demasiado en su propio instinto y seguramente está rodeada de asesores que la volcaron a, bueno, un poco quedar bien con todo lo que es Juntos por el Cambio, donde también tenés radicales, pero radicales muy cercanos a nuestras ideas, como pueden ser los radicales que están en Mendoza y demás, pero hay otros radicales que están bastante más lejanos a nuestras ideas, o que les cuesta un poco más entenderlas. Y después tenés lo de la coalición cívica, Juntos por el Cambio es una cosa muy amplia, y si querés quedar bien con todos, terminás desdibujándote. Entonces yo creo que ahí me parece que si ella recupera esa idea de volver a su intuición, la intuición de Patricia es bajar fuerte el gasto público, bajar los impuestos, abrir la economía, desregular, flexibilizar el mercado laboral. Son las mismas ideas. Después tenés diferencias en el manejo monetario, en el cómo hacerlo en el corto plazo, pero el lugar hacia donde queremos que vaya Argentina es el mismo. Y eso es lo que es interesante, porque vas a tener una buena mayoría de la gente que está buscando eso. Entonces yo creo que hay, ahora a mí me da una sensación de, por un lado, estar muy contento porque veo que hay un cambio en la sociedad argentina importante, pero es verdad que del otro lado tenés un poco de vértigo, ¿no? Como si estuvieras en un momento de anticipando grandes cambios. Y los grandes cambios, pero en medio de una tormenta. Y ese es el tema, porque estamos en medio de una tormenta que ya están los relámpagos, los rayos, las centellas, ¿viste? 12,4% de inflación en Y se va a ir agosto. acelerando para mí. No sé vos qué es tu pronóstico, pero para mí se va a seguir acelerando para largo. Bueno, O sea, sí, digamos que claramente la inflación viene en un proceso, yo digo que esto es un proceso hiperinflacionario. Y no es que todos los meses tenés una inflación más alta, sino que en los típicos procesos hiperinflacionarios a veces tenés escalones. Ahora, por ejemplo, se anticipó un escalón, por eso estoy diciendo 12,4%, porque devaluaron 22% un día y después lo volvieron a congelar. Y ahora te devaluaron, qué sé yo, aumentaron 12% los combustibles y después te lo volvieron a congelar. Entonces ahora trataron de congelar todo durante 2 meses. claro. Entonces empiezan en estos 2 meses, congelan todo y por el otro lado te dan aumentos de sueldos, aún bonos por acá, bonificaciones para los jubilados, créditos a donde pueden, te bajan el impuesto a las ganancias, empiezan a dar un montón de cositas para tratar de que este mes electoral estén un poco mejor las personas. Mm. Pero después vuelve un salto de nuevo, o sea, volvés a tener un salto de pobreza importante inmediatamente después, o sea, en los próximos 3 meses sí creo que vas a tener un salto inflacionario. Capaz que tenés un mes más, un poco más tranquilo, y por eso lo están, fíjate que ahora lo quieren mostrar la inflación por semana a semana, porque Semana a semana. prevén, claro, Sí, porque sí, sí. prevén que va a haber un par de semanas buenas, y después se te va a volver a Claro, escapar. ¿Entendés? claro, Entonces ahí claro. tenés todo un tema que por ahí tenés 3, 4, 5 semanas buenas, buenas entre comillas, ¿no? Hablando de Menos malas. menos Sería mal, la palabra. o sea, estás hablando Claro, de 2,1% semanal, es una claro, locura. claro. Entonces estás diciendo que hoy todos sabemos que los precios ya no se remarcan una vez por mes, ni siquiera una vez por semana, ahora están remarcando precios todos los días. Ese, Sí, ese es el proceso hiperinflacionario. de hecho ayer estaba justo en un supermercado, me encanta preguntar y hablar, y me pongo a hablar con la gente del supermercado y me dice, no, esta semana la ropa cambió 3 veces de precio, me decían, en el Claro. supermercado. Sí. Y se Y si está vas a las farmacias, pasando. algunos de los medicamentos se están cambiando todos los días. O sea, no es que el mismo medicamento cambia todos los días, pero cuando vos mirás el conjunto de los medicamentos, todos los días tenés remarcaciones de precios. Entonces, Sí, la gente lo sabe y te acercás lo más rápido posible a deshacerte de los pesos en cuanto tenés unos mangos. Una persona es un albañil, hace un trabajo, le pagan el trabajo, inmediatamente se deshace de los pesos. Le pregunta a su mujer, supongo, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Qué sé yo? Pero te deshaces de los pesos porque vos sabés que más adelante vas a pagar más va a caro. valer Y, menos, y claro. si tenés la chance de ahorrar un poco, bueno, ahí vas directamente y compras dólares. Totalmente. Bueno, vos me la abriste la puerta ahí, que con el tema del dólar y esto que se habla tanto de la dolarización. Yo sé que te estoy investigando un poco tus entrevistas y lo que vos decís al respecto. Tengo entendido que vos estás a favor y como lo ves como medio un único camino. Y bueno, quería preguntarte por qué, primero, ves que es el camino
y por el otro lado, ¿por qué como único camino? Y después, bueno, nos vamos a meter en otros temas también dentro de ello. Sí, no, yo no digo como único camino, sino creo que es el mejor camino posible para la Argentina en las condiciones actuales. Digamos, de hecho, nosotros en la Fundación Libertad y Progreso hicimos un trabajo sobre la dolarización. En realidad lo está haciendo Emilio Campo, que es consejero de la Fundación, y también estamos haciendo un trabajo sobre el sistema bimonetario, cosa que si hicieran el sistema bimonetario, de todas maneras, que esté lo mejor pensado y trabajado posible, porque es un conjunto de reformas, muchas de las cuales hay que hacerlas en los dos casos, porque tenés que hacer la reforma, por supuesto hay que salir del cepo, en ambos casos, o sea, tienes que ver cómo lo haces, en ambos casos hay que solucionar el problema de las LELIQs, que tenés que ver Sí, cómo lo haces, pero hay que solucionarla, porque lo que dicen la dolarización no, pero está claro que los problemas los tenés igual, ¿no? O sea, totalmente. y además que van creciendo a un ritmo increíble. Hace un mes atrás, o 40 días atrás, las LELIQs equivalían a 2,76 veces la base monetaria. Ahora equivalen a 3,53 veces. Imagínate la rapidez del deterioro del Banco Central. Es alucinante. O sea, en un mes estás hablando del equivalente a todos los billetes y monedas que hay en Argentina, es el incremento que hubo de las LELIQs. O sea, es unas cifras enormes. Entonces, hay un problema muy serio. Cuando yo me inclino por la dolarización, que lo he hecho hace unos cuantos años atrás, y empecé a hablar en la televisión y mostrar, y por supuesto todos se me tiraban al cogote, lo hice Claro, porque, claro, porque ahora todo el mundo habla del tema, y por supuesto hay un gran debate, pero al principio cuando hablábamos algunos de la dolarización, los periodistas se te tiraban al cogote y decían, pero al lado mío me acuerdo un día, había una señora de la Liga de Jubilados, no me acuerdo de dónde, y entonces la tomo del brazo y le digo, pero señora, si yo le pago la jubilación en dólares, ¿usted qué piensa? Y le salió de adentro, me encanta, dijo. Claro, cuando te pagan, imagínate si yo le decía a la gente, ¿te pago? ¿Qué preferís, dólares o pesos? Y todo el mundo prefiere dólares. Entonces ahí hay un tema que vas mirando y te vas dando cuenta que si te imaginas la Argentina en los últimos 70 años hubiera estado dolarizada, nos hubiésemos ahorrado 4 hiperinflaciones, jamás hubiese aumentado la pobreza del modo que aumentó, los sueldos serían 3 o 4 veces más altos que los que tenemos hoy día, el PBI sería 3 o 4 veces más grande que el que tenemos hoy. Es decir, es imposible destruir un país del modo que destruimos a la Argentina sin destruir la moneda, porque la moneda es una institución fundamental. El propio Keynes mostraba cómo la destrucción de la moneda era el mecanismo para destruir una sociedad, y lo hacía citándolo a Lenin, que había escuchado en una entrevista. Yo nunca vi ningún libro de Lenin donde diga esto, pero aparentemente lo dijo oralmente, ¿no? Y lo rescata. hola, hola. Se te silenció, ¿puede ser? ¿Me escuchás? Ahí te escucho. Sí, perfecto. Por un minuto, no sé qué pasó. Bueno, y entonces te decía, capaz que ahí alguien metió la cuchara, no, no sé, no, pero lo nombrás a Keynes y se vuelve loco el teléfono como si fuera Javier que lo está escuchando. Sí. No, pero y ahí él decía, Lenin decía, si querés destruir un país, destruís su moneda. Pues al destruir la moneda, destruís todo el tejido social. La gente se pelea unos con otros. Lo que está pasando hoy en Argentina, ¿no? El mes del 12,4% y el salto del 22% en el tipo de cambio fue tremendo. Ese momento hubo un corte de la cadena de provisión, había proveedores que hablaban con los supermercados con los proveedores o los clientes, y realmente fue un problema súper serio. Entonces, ese tipo de cosas van a continuar. Pero se abre una expectativa distinta hacia el futuro, porque en plena tormenta que estamos hoy, estos rayos y centellas que estamos viendo, que se van a agravar, porque además de esta inflación que este año va a ser 190%, te van a dejar una enorme inflación reprimida. Todos estos precios congelados, el cepo cambiario que tenés que salir, las LELIQs, son una inflación reprimida que es una hiperinflación entera, metida adentro. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿cómo voy a hacer para pasar de todo esto? Y ahí tenés las distintas estrategias. Una es cortar por lo sano y abrir todo.
y transparentar todos los problemas y transparentar la inflación reprimida y Te hago, corregirlo de entrada. una salvedad. Cuando yo, Domingo Cavallo pasó por acá, por Comunidad Negocios, y justo se lo pregunté hace un tiempito, y él me decía, si llegas a dolarizar vas a tener un salto inflacionario brusco. Es lo que él me decía en ese momento. ¿Cómo lo ves esto? O sea, puede ser brutal por ahí para la población, ¿o no? Por eso te digo que estás pensando cómo vas a hacer la aproximación. Estamos en una tormenta y tenemos que cruzar una parte de la tormenta que es mucho más dura que la actual. Tienes dos estrategias. Una es la cruzo de entrada por el medio lo más rápido posible y yo sé que del otro lado va a salir la cosa bien porque voy a tomar todas las medidas que tenga que tomar. Y la otra alternativa es tratar de ir haciendo y morigerándolo y viendo por dónde voy a pasar el camino, voy a cambiar, voy a bordear la tormenta por algún lado, como hacen a veces los aviones, ¿viste? Rodean la tormenta y tratan de evitar cruzarla por los rayos y las centellas y hacerla por el borde. Yo creo que Argentina esa posibilidad no la tiene. Cuando empecé a mirar cómo haces, Ese yo. y yo miro a ver cuáles son las alternativas, la alternativa del tipo de cambio diferencial que propone el Mingo, que yo lo he charlado con él, pero no estoy de acuerdo, a mí me parece, por lo pronto, inmoral. Porque tener dos tipos de cambio, dos precios para el mismo producto, me resulta inmoral. Porque ¿por qué le vas a castigar a los exportadores y beneficiar a los importadores cuando justamente además te faltan dólares? Entonces te dicen, no, lo hago porque no quiero que, como dice Melconian, ¿cómo vas a tener un dólar igual para el que quiere comprar fideos como para el que quiere viajar a Miami? ¿Y vos quién sos para meterte en las decisiones de la gente? Por supuesto que el dólar tiene que valer lo mismo, para cualquier cosa que quieras hacer. Y desde ya, porque además cuando tenés dos precios distintos, eso significa que, por ejemplo, vos y un grupo de amigos tuyos hacen una empresa y empiezan a exportar servicios a Europa. Y te van a pagar a la mitad de precio. ¿Por qué? Entonces el Mingo me dice, no, 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 pero a ellos sí les voy a dar el dólar financiero. O sea, él decide a quién sí, a quién no, o Melconian, ¿no? Y a quién sí. Entonces, pero ahora si tu grupo de amigos deciden, no, nos compramos una impresora 3D y empezamos a fabricar un producto que logro vender a Tailandia, por ejemplo. Ah, bueno, ahora sí te doy a dar el dólar de 350 y no el de 700. Porque si era un servicio, sí te daba el de 700. Pero si es Claro, un producto, no te doy el de 700. Pero, ¿de qué estamos hablando? Es un disparate. claro. Entonces, yo digo, no podés corregir los problemas con más disparates. Tenemos que ir a transparentar las cosas y basarnos en el derecho de propiedad. Pero decís, basémonos en el derecho de propiedad y hay un segundo tema. Te dicen, el Banco Central tiene letras del Tesoro que no valen nada. Y sin ponerse colorados, te dicen que 120.000 millones de dólares que están firmados por el gobierno argentino, que dice que el Tesoro de Argentina va a pagar 120.000 millones de dólares al Banco Central, pues con eso tenés que pagar a las LELIQs y con las LELIQs a los depositantes, sin ponerse colorados te dicen eso vale cero. ¿Cómo vale cero? Vale cero la palabra del Estado argentino, y lo dicen los economistas, lo escribe lo escribe Lucas Liach, lo dice, todos lo dicen, hay una cantidad de economistas que están diciendo eso, y políticos. ¿Cómo van a decir eso? Imagínate, yo creo que se levanta de la tumba Avellaneda y los cachetea a todos. Claro, Avellaneda decía que iba a pagar la deuda de la Argentina con el hambre y la sed de los argentinos, porque entendía la importancia del crédito, que la gente crea en el país. Y vos tenés que reconstruir la confianza en el país, tenés que reconstruir la seriedad, la seguridad jurídica. Lo primero que vas a decir es que las letras del Tesoro argentino valen cero. Es un absurdo, pero descomunal. No tiene ningún sentido. En cambio, nosotros decimos, no, el Estado argentino va a pagar todas sus deudas y vamos a claro. hacer todo el ajuste que sea necesario para pagar las deudas. Va a ser un superávit fiscal necesario para tener superávit fiscal y pagar la deuda del Tesoro, y también dentro de la deuda del Tesoro incluís las deudas del Tesoro con el Banco Central. Entonces el Claro. Banco Central pasa a ser sólido. De la otra manera no. En el mes tras tanto, el esquema de la dolarización de Emilio Campo te dice, bueno, como yo no quiero vender esas letras del Tesoro que las puede canjear y que sean transferibles, por supuesto, y entonces las puedes evaluar al precio de mercado, y el precio de mercado inicial pueden ser 30 centavos, 40 centavos, pero yo no las quiero vender a ese precio. Quiero esperar que
hagamos el resto de las reformas y entonces el precio de los bonos de la Argentina va a subir rápido y va a subir sólidamente y no va a parar de subir hasta valer 50, 60, 70, 80, 90 centavos, 100 centavos por dólar. O sea, tenemos que volver, Argentina tiene que apuntar a ir al investment grade. Tenemos que apuntar a hacer eso, a que Argentina cumpla con todos sus compromisos. Y se puede hacer. Cuando vos mirás la deuda de la Argentina completa, incluyendo todo esto, no es tan grande si vos te imaginás un país dolarizado donde el PBI en dólares va a subir fuerte. Porque el PBI en dólares en Argentina está muy pequeño porque tenemos una moneda totalmente devaluada. Poner una moneda sana y el PBI en dólares va a ser más alto, los sueldos van a ser más altos, y por supuesto vas a tener una gran dificultad que resolver, que se va a llamar con una sola palabra, productividad. ¿Sí? Porque entonces, con esos sueldos más altos, no podemos seguir haciendo todos los disparates que hacemos en Argentina. Es decir, cuando vos decís, ¿qué es productividad? Se compone de dos cosas, de las puertas de la empresa hacia adentro y de las puertas de la empresa hacia afuera. De las puertas de la empresa hacia afuera, el responsable es el Estado. Entonces, de las puertas de la empresa hacia afuera, el Estado te tiene que bajar el riesgo país, que es lo que estamos hablando, superávit fiscal, pagar las deudas, el riesgo país baja. Entonces bajan las tasas de interés, baja el costo del capital, mejora la productividad de las empresas. Tiene que poner flexibilidad laboral. Nuevamente, te mejora la productividad. Tenés que poner una inmensa desregulación, te mejora la productividad. Apertura económica, mejora la productividad. Tenés que decir que podés conseguir las mejores capitales, las mejores máquinas, al mejor precio del mundo, sin aranceles. Mejora la productividad. Es decir, todo lo que el Estado va a hacer, tenés que hacer un cambio donde además la baja del gasto público tiene que ser suficiente para además bajar los impuestos. ¿Es un desafío inmenso? Sin duda. ¿Es una locura? No, porque lo han hecho muchos países. ¿Es utópico? Tampoco. Porque Lo hemos hecho nosotros. Exactamente, lo han hecho muchos países. En Argentina hubo intentos que nunca se llegaron a completar del todo, pero sí se mostró algunos pasos. Frondizi, por ejemplo, bajó todos los años 6% el empleo público. Es decir, en 4 años bajás un cuarto del empleo, prácticamente. Entonces vos tenés la posibilidad de bajar un cuarto del empleo público, es gente que pasa al sector privado, esa gente hace crecer la torta, porque el desafío es hacer crecer la torta, y eso es aumento de productividad. Los planes sociales, lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos bajó los planes sociales que tenía cuando empezaron The War on Poverty, en el 61, y empezaron a crear planes sociales y demás. Cuando llegó Reagan, habían inundado los Estados Unidos con planes sociales, tenías inflación alta, productividad baja, el PBI no crecía, y empezó una gran revolución para empezar a cambiar todos esos sistemas y suprimir esos planes sociales, porque eran muy negativos para las familias. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, lo empezaron a hacer, y el que terminó de hacerlo, ¿sabes quién fue? Clinton, que era demócrata, pero continuó con la idea, porque además no es un tema que lo hace solo un gobierno, sino que lo tienen que continuar los Plan gobiernos sostenido siguientes. en el tiempo, claro. Totalmente. Entonces, tiene que ser un programa de reforma de la Argentina, para que la Argentina sea otro país. Y sí, nos va a llevar un tiempo, pero lo lindo del tema es que ya a los 2 años vas a ver a la Argentina creciendo fuerte y sólida y con inflación cero. La inflación cero va a llegar, si no llega a los 24 meses, porque el proceso, por supuesto, inicial va a ser muy complicado, tal vez llegue al tercer año de inflación cero, pero ya en el segundo año tenés que ir apuntando a la inflación de un dígito. Y el tercer año sí tiene que ser inflación cercana a cero. 0 o 2%, 1%, anual, estamos hablando, no semanal, ¿no? Estamos Sí, hablando del 2% anual de inflación. Eso no tiene Argentina, una moneda sana. Y entonces tenés que ver, bueno, bien. cuáles son los problemas y discutamos, si quieren, las dificultades de la dolarización, o podemos discutir todos los temas que vienen diciendo. Yo no tengo ningún problema en debatirlos, señoriaje, todo lo demás. Por ejemplo, el señoriaje. Te dicen los que no quieren dolarización, vamos a perder el señoriaje. Con la convertibilidad, emitías un peso, tenías un peso en las reservas, un dólar en las reservas, a medida de acumuladas reservas, podías colocarlas en exterior y te pagan una tasa de interés. Sí, pero Esa es tasa de mínimo lo que interés tenemos en señoriaje, ¿no? es pequeño, O porque sea, estás viendo la base monetaria de la Argentina son 9.000 o 10.000 millones de dólares, o sea que eso es muy poco. claro, Pero claro. eso porque toman al Banco Central.
Si en cambio tomamos a los argentinos, pues confunden los políticos el Estado argentino con la Argentina. La Argentina incluye a todos los argentinos. Si incluimos a todos los argentinos, ya tenemos 200.000 millones de dólares en billetes, en efectivo. Y esos 200.000 millones de dólares están pagando señoriaje. El año pasado pagaron 8%, que fue la inflación americana. Es decir, que el año pasado pagamos 16.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina, porque toda la gente que tiene esa plata en los cofres de los bancos, o algunos lo tendrán en el colchón, o lo que fuere, todo eso que tienen, imagínate, todo ese dinero que hay en los argentinos, pagaron 8% de inflación americana. ¿Se entiende? Y entonces, si nosotros hacemos este programa de reformas y la Argentina termina siendo dolarizada, mucho de ese dinero va a venir a entrar a los bancos. O sea, la persona va a ir al banco y va a sacar la plata del cofre y la va a poner en el plazo fijo en dólares de su propio banco. ¿Por qué lo va a hacer? Porque no quiere perder el 8% anual. Este año bajó y va a ser 3,7%. Pero las tasas de interés que están pagando, o 5 o 6% en el mundo. Entonces, si te están pagando 5 o 6% y vos lo tenés en la caja de hierro, te conviene ir al banco, lo pones del otro lado y empiezas a generar el 5%. Y ahí dejas de pagar. Entonces, es al contrario de lo que dicen. Vamos a pagar menos señoriaje cuando tengamos las reglas de juego estables. Entonces la gente no guarde esa cantidad de dinero ridículamente fuera del sistema financiero. Al meterse en el sistema financiero, además, aumenta el crédito. Entonces vas a tener una fuerte expansión del crédito y un fuerte aumento de la demanda de moneda. Porque hoy te escapás de la moneda y aumenta la rotación, lo que hablábamos hace un ratito. La persona, el albañil que cobra, le mande la transferencia por lo que hizo ese día, inmediatamente le avisa a su mujer y salen a gastar la plata. Bueno, eso se acabó. Empezar a planificar mucho mejor, todo es más tranquilo, el poder de los sindicatos se diluye, porque ya no tenés el objetivo de ir a recuperar lo que perdiste. Las clases empiezan bien todo lo en marzo, porque los docentes no perdieron el poder adquisitivo, los jubilados no sienten que se les va la jubilación permanentemente, es decir, cambia completamente hasta la cultura de un país cuando recuperas la moneda. Te iba a preguntar por esto, que es una de las críticas que he escuchado, que me han comentado, ¿no? Cuando dije que iba a hacer el vivo, del tema de la dolarización, que dicen, ¿de dónde van a sacar los dólares para poder hacer una dolarización? Es algo que comprendo, digamos, lo que estás diciendo, ¿no? Pero bueno, es una de las críticas que me han hecho saber afines al peronismo, ¿no? Sí, Me decían mira, eso. el tema es simple. Argentina tiene un montón de dólares. Como decía, los argentinos tenemos 200.000 millones de dólares en efectivo. O sea, tenemos mucho más dólares que En el pesos. sistema informal, Pero claro. la pregunta es, ¿por qué el Banco Central pierde dólares? Y el Banco Central pierde dólares por un simple motivo, porque le ponen un precio ficticio donde te dan un precio muy barato. Entonces todo el mundo quiere asaltar al Banco Central y sacarle todos los dólares que pueda a ese nivel de precio que vale la mitad. Y por supuesto, todos los exportadores tratan de no contar cuánto está. Si podés, digamos, subfacturar las exportaciones y que la ganancia te queda afuera, que te queda afuera, porque todo lo que ingresa a Argentina te pagan la mitad. Entonces el incentivo para vaciar al Banco Central es gigantesco. Poner el precio que realmente vale, y eso cambia. Y Argentina exporta 100.000 millones de dólares por año y importa bastante menos. El año pasado importó 81.000 millones de dólares. Entonces, es verdad que este año tuvimos sequía, pero en años normales eso ya el año que viene se restablece. Entonces vos tenés un país que genera dólares, genera muchísimos dólares, y la cifra que estás hablando de la base monetaria es ridículamente baja, son 9.000 millones. Entonces, lo que te queda son las LELIQs. Entonces, lo que tienen que decir ellos es cómo resolverían ellos el problema de las LELIQs, cómo lo les resolverían con la dolarización. Podés contar, bueno, cómo sería, hay que preguntarle a cada uno, la dolarización al estilo de Emilio Campo, o hay otros programas que pueden hacer. En lo que dice Emilio es decir, nosotros vamos a canjear las letras intransferibles por letras transferidas. Entonces, yo vas a un dólar al país. No, esa deuda ya existe. El problema que ellos dicen es que esa deuda no existe. Pero eso es falso. La deuda existe, está escrita. La palabra argentina está escrita y tiene que valer. Tenemos que devolverle el valor a la palabra. Y después tienes que hacer todo lo necesario para que el conjunto de bonos de la Argentina aumente de valor. De forma tal
de no estar regalando deuda y multiplicando la deuda. Y de hecho se va a capitalizar el Banco Central y esa deuda se va a reducir fuertemente. Entonces, ¿qué va a pasar? Podés tomar dólares contra esa deuda y con eso cancelar la base monetaria. Y después la economía ya está dolarizada. Una vez que está dolarizada, no hay que pensar más las LELIQs como una deuda en pesos al 209% anual, sino que van a ser canjeadas por deudas igual que las LELIQs, pero van a ser letras del Banco Central, pero van a ser letras del Banco Central en dólares al 6% o al 5% o al número que sea, pero en dólares. No va a ser la tasa de la locura de los pesos, sino que va a ser una tasa razonable, que te va a dar tiempo para ir canjeándolas. Pero además van a estar respaldadas por toda esta estructura que se está pensando que va a estar fuera de la Argentina, de manera de dar total seguridad al sistema. Entonces, porque acá el problema es que Argentina no tiene seguridad jurídica. Entonces, nuestro problema es cómo logramos adquirir seguridad jurídica para que nos tapen de inversiones. ¿Sí? Tenemos un boom de inversiones en Argentina. ¿Por qué no llegaron las inversiones en la época de Macri? Porque no se hicieron estas cosas. Se hizo la reforma, claro. Ni siquiera se hizo la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, porque Federico Sturzenegger creía que no era necesario, que si estaba él iba a hacer las cosas bien y la gente iba a tener confianza. Y no es así, porque la gente sabe que está él, y ¿viste? Después tener la foto con los 4 ministros, y él habla cuarto, y te das cuenta que la independencia del Banco Central era 0, y cambiaron de un plumazo lo que estaban haciendo, etc. Es decir, no hay seguridad jurídica. En cambio acá, estamos siguiendo las ideas de Juan Bautista Alberdi. Alberdi decía, los argentinos vamos a destruir nuestras instituciones. Es el padre de nuestra Constitución. Y sin embargo, él sabía que los argentinos íbamos a destruir nuestras instituciones. Para evitarlo, tenés que hacer acuerdos internacionales, supranacionales. Y eso es lo que te ata, atarle las manos a los políticos. Claro. Todo lo que tenemos que estar pensando es cómo atar las manos a los políticos para que dejen de robar a los argentinos. Ese es el punto. Y es con acuerdos internacionales. Podría ser un tratado monetario con Estados Unidos, que posiblemente no lo vas a lograr, pero sí podrían ser estas estructuras internacionales basadas en Basilea, pero siempre en un lugar fuera de la jurisdicción argentina, para darle total seguridad al sistema financiero y bancario de la Argentina y a los depositantes, y los encajes que no los puedan tocar los políticos. Por supuesto, todos los políticos están en contra de esto, porque quieren quieren tener la máquina de imprimir billetes. Les está sacando la posibilidad de tener la máquina de imprimir billetes. Les está sacando un montón de poder a los políticos. Pero nosotros consideramos que los políticos tienen poder para destruir las instituciones y tienen poder para destruir los bolsillos de los argentinos y tienen poder para destruir el poder adquisitivo de los asalariados y de los jubilados. Saquémosle ese poder a los políticos. Esa es la idea de la dolarización. ¿Es el mejor sistema? Posiblemente no. Posiblemente hay mejores. Ahora, ¿hay un sistema mejor que este en Argentina? Entonces la pregunta que yo les haría es, ¿qué probabilidad hay de que venga un gobierno populista en los próximos 20 años en Argentina? Después del próximo. Y probablemente la probabilidad, ¿cuánto sería? Va y viene. Sí, es bastante alta para mí. Bueno, para mí también, para mí es 99%. Entonces hay que pensar de qué manera vamos a hacer acuerdos internacionales de tal modo que cuando llegue el próximo presidente populista no pueda hacer lo que hizo Duhalde, que fue tirar por la borda todo el esfuerzo de la década del 90. Claro. O sea, el esfuerzo de 10 años, Duhalde lo tiró por la borda y generó una pobreza que saltó del 22% al 54% en un solo año. O sea, inenarrable. Una transferencia de riqueza inmensa de pobres a ricos, pero inmensa, con la especificación asimétrica, de pobres a ricos. O sea, el poder de la lapicera de un presidente. Eso hay que eliminarlo. No tiene que tener ese poder ningún presidente. De forma tal que cuando asuma un nuevo presidente, no puede tocar las reservas, no le puede sacar los dólares a los argentinos, no puede afectar los depósitos, no puede hacer nada de esto. Entonces te va a ocurrir lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador, donde el gobierno hacía las cosas mal, entonces el gobierno no era creíble, y la tasa de interés que pagaba el gobierno de El Salvador era el 16% anual. ¿Y sabes cuánto pagaban los salvadoreños? 5 o 6%. Y conseguían crédito a 25 años para comprar un departamento en el mismo banco que al gobierno no le presta la plata porque hace las cosas mal.
Entonces, independizar a los malos gobiernos de los ciudadanos. Y a los ciudadanos tengan acceso al crédito a 25 años a tasas muy bajas. Y las Claro, empresas en El Salvador incluso conseguían tasas menores que esas, menores al 5% anual. Entonces tenés capital de trabajo para las empresas, tenés la posibilidad de crear una cantidad o sea, se expande el crédito y al expandirse el crédito se expande la economía. Entonces tenés una economía en crecimiento, que a su vez es un círculo virtuoso. Pues si tenés un buen gobierno, aprovecha ese crecimiento para ir pasando gente de los planes sociales al trabajo productivo y gente del Estado al trabajo productivo en el sector privado. Y además hay 7 millones de personas que están en la informalidad trabajando, pero en la en la informalidad, hacer, formalidad, claro. hacer las reformas para que vayan al sector privado formal. Entonces, en vez de tener 7 millones de personas en el sector privado formal, tenemos que tener 14 millones o más. Claro. 14 millones, pero incluyendo después los que vienen del Estado y demás. O sea que vas a tener que duplicar la capacidad de crecimiento del sector privado. Si a eso le sumas aumento de la productividad, imagínate, tenés un país que puede multiplicar su PBI. Claro. Bueno, eso es, la verdad que es una de las preguntas que te iba a hacer, ¿cómo ves a Argentina adelante? Sí, yo creo que todas estas cuestiones, como vos decís, van a ser fuertemente debatidas. Creo que hay un consenso generalizado, ya no importa, como vos decías, el tema de sea Burlich, sea Milei, la cosa va por ese lado, tiene un volantazo de la dirección del país y para mí va por ese lado y me parece que está buenísimo. Ahora, es una picardía como argentino que tengamos que emular o tener la moneda de otro país porque nuestras instituciones no son sólidas, que es un poco, en tu libro vos hablás de algo de esto y lo mismo en el libro de por qué fracasan los países, habla mucho de esto, los países, digamos, pobres fracasan en sí porque no tienen instituciones sólidas. Robustas, y bueno, es uno de los problemas que le veo a nuestro país, es una pena Bueno, que no tengan esa independencia de la que estamos hablando. pero Pero Pablo, bueno, fíjate que eso le ha pasado a sí, muchos países. Vos tenés en Francia, Italia, Grecia, España, Irlanda, hay cantidad de países que han decidido no tener un banco central donde puedan los políticos manipular la moneda, claro, porque no lo han logrado hacer durante muchos años, entonces aceptaron que son inútiles para hacer eso y aceptaron entonces entregar esa potestad a algo supranacional que está fuera de claro, tu frontera, como el euro, como el euro, el Banco Central Europeo, donde imagínate qué puede cambiar del Banco Central Europeo Irlanda, o España, o Grecia. Nada. nada, Incluso Italia, porque ya está, el Banco Central Europeo está armado de una manera muy profesional, fuera del límite de lo que pueden hacer los gobiernos de cada país. Entonces tiene una independencia total, porque además no es independencia de un país, sino es independencia del conjunto de países. O sea, es un banco central con un mandato muy claro, firmado en un tratado internacional, que no pueden cambiar. Entonces el Banco claro, Central está armado por un grupo, está manejado por un grupo de personas que son profesionales, que tienen un mandato preciso en su carta orgánica que no pueden afectar los políticos de ningún país, porque es un tratado internacional de 30 países. Entonces, imagínate, es imposible cambiarlo. Por eso claro, tiene seguridad jurídica el Banco Central Europeo y todos los países que estaban, que tenían sus propias monedas, las dracmas, las liras italianas, ¿no? Los francos franceses, todas las monedas que estaban, las pesetas españolas, todas esas monedas desaparecieron, no existen más, no existen más. claro, Ninguno de esas monedas nacionales no existen más. Entonces fueron a estas instituciones que son supranacionales, totalmente independientes de los políticos, que no las pueden tocar. Y esa es la clave. claro, Ninguno de los políticos, ni españoles, ni italianos, ni nada, franceses, pueden tocar la moneda. Porque la moneda es muy importante, la tenés que independizar de los políticos. Si todos nosotros pudiéramos hacer en toda América, a mí me encantaría. Hagamos una moneda sí, americana, ¿no? Y claro, tengamos un banco central de América entera, del toda norte y del sur, todo el continente, de todo el claro, todo el continente, continente, pero no lo puedo determinar yo. Entonces, sería un proceso larguísimo, no tenemos ni tiempo para hacerlo. Yo quiero ver los resultados de inmediato. Entonces tenemos claro, esto que sería un second best. No es lo mejor, pero es lo posible. Entonces, claro, es lo posible, pero va a lo esencial, que es sacarle a los políticos la posibilidad
de destruir la moneda de los argentinos. Bien. Ahora te voy a llevar un tema que me parece que es súper importante también, la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se habla de ideas liberales o libertarias en la educación? Yo mismo he ido a una universidad privada en mi carrera de grado y veíamos por ahí más Keynes, o sea, no se hablaba tanto de las ideas más de la libertad o libertarias. Y bueno, hoy los chicos, las nuevas generaciones, yo a veces soy gerente en banco, pero a veces doy charlas, una especie de voluntariado a los chicos de tecnicaturas o en los últimos años de la universidad, de la escuela, y, y saben un montón, y están súper informados, y vienen con una cabeza así, leyendo, investigando, y me vienen con cosas de economía que yo digo, wow. ¿Qué pasa? No sé, por ejemplo, Ayn Rand, o sea, yo lo leí hace 15 años, pero hablaba de Ayn Rand y nadie sabía quién era, no tenía ni idea. Ahora por ahí escuchás frases. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué fue el problema? ¿Qué potencialidad hay para que se incluya un poco? eh, Porque tenemos un problema de autoestima, creo, también, como argentinos, ¿no? La autoestima, porque somos como estado dependientes, o nos crían así también, un poco. Entonces, digo, ¿qué pensamiento tenés con respecto a esto? Yo creo que ahí hay que hacer una revolución educativa. Yo vengo peleando por una revolución educativa. Sí que no tenemos tiempo para poner el mismo énfasis en todos los temas, pero la verdad es que la Sí, educación para mí es clave, es enormemente importante y además la necesidad de revolución educativa ya es de una urgencia tremenda, que hoy tenemos una ventaja, pues yo lo vengo diciendo hace más de 15 años, va a venir la inteligencia artificial, va a venir la robótica, pero hoy ya está. Hoy no es que va a ya venir, está, hoy está. O sea, está. el chat GPT ya está. Y el chat GPT, te cuento que, por ejemplo, Bill Gates el año pasado había invertido $1.000 millones para el chat GPT. ¿Sabes cuánto invirtió este año? $10.000 millones. O sea que el salto de la inteligencia artificial Repotencial, sí, va a sí, ser, ya es tremendo. O sea, lo esta es. capacidad de procesar textos que tiene el chat GPT es increíble, está haciendo unas cosas impresionantes con enorme cantidad de errores y hay que saber utilizarlo. O sea, hay todo un tema, hay que desarrollar la manera en que la educación puede usar el chat GPT, del mismo modo que están utilizándolo en los mejores estudios de abogados de Buenos Aires, que ya tienen inteligencia artificial para procesar los textos del derecho. O sea que ya está, no es que va a venir, ya está entre nosotros. Ya están los robots caminando por las calles o rodando por Haciendo las calles, delivery. Sí, sí, sí. totalmente, repartiendo pizza o lo que sea en Los Ángeles, pero también hasta en Argentina hay acá en Buenos Aires acaban de abrir, yo todavía no lo fui a ver, pero quiero ir a verlo, un almacén sin personal, que es todo robots. No sabía. Entonces todo lo que tenés, vos vas y te entras con una aplicación, te llevas todos los productos que quieras y se cierran las puertas atrás tuyos y te mandan un mail con la factura. Entonces, y si devolviste, si qué sé yo, que ya están los almacenes de Amazon que funcionan así en Estados Unidos, pero ya abrieron uno en la puerta en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto ya viene. Entonces, la revolución educativa, desde ya que está desarrollada en las ciudades de la libertad, porque es lo que te permite mejorar la educación lo más rápido posible. Por ejemplo, Betsy DeVos, que mira, tengo justo un libro por acá, bueno, ahora no sé dónde lo tengo, pero No, mira, no lo tengo de nombre. ¿Cuál? Betsy DeVos, estaba terminando este Oh, libro. ah, Betsy DeVos fue la secretaria de Estado de Educación, perdón, la secretaria de Educación de Trump, ¿no? Se llama Hostages No More. No queremos ser más René. rehenes de los sindicatos ni rehenes de los políticos, sino que queremos luchar por la libertad en la educación, que es lo que marca la Constitución, que nos da el derecho a enseñar y aprender, pero no a enseñar y aprender lo que quiere el ministro, a enseñar y aprender lo que quieren los chicos, ¿no? Es decir, entonces todo el sistema educativo tiene que estar Tiene que pensado cambiar en desarrollar las mentes de los chicos y las habilidades de los chicos. Es decir, las la habilidades fortaleza. Claro. de todas las distintas habilidades, inteligencias diferentes que tienen los chicos, que hoy se habla de las inteligencias múltiples, hace 20 años se viene hablando de estos temas. Todo lo que se sabe de las neurociencias, todo eso se puede desarrollar con libertad. Y la libertad en tres planos. El primer plano es la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos para igualar las oportunidades. Es decir, que una persona pobre puede mandar a su hijo a la escuela estatal o privada, si la elige el padre y el cheque lo acompaña.
Esos son los vouchers. Es la libertad de los padres de elegir a dónde mandar a sus hijos. Que por supuesto no va a cambiar nada en un pueblito chiquito, mucho menos en una aldea rural, pero sí va a cambiar las cosas en los centros urbanos importantes. Y eso va a Claro, tender un clima de competencia que va a mejorar toda la educación. En los 3 estados de Estados Unidos que aplicaron estas ideas y que son en mayor profundidad, que son Florida, Wisconsin y Arizona, son los 3 estados que mejoraron en los test de PISA. Y sin embargo, solamente el 5% de los chicos o las familias utilizan los vouchers. No es la mayoría, es una minoría pequeña, el 5%. Pero ese 5% cambió la mentalidad de todo el sistema. Porque ya todo el sistema empieza a pensar, ojo, porque acá estamos compitiendo, ojo, porque hay distintas formas de enseñar, ojo, porque mirá que estas 3 provincias, que tal vez en Argentina sean Córdoba, Capital Federal y Mendoza, están haciendo las cosas distintas, están mejorando. Entonces las otras provincias, por ahí San Luis, por ahí San Juan, empiezan a decir, pará, yo no, tampoco me quiero quedar afuera, y empiezan a cambiar. Recordemos que la educación es un tema federal en Argentina. Alguien tiene que tomar la posta de alguna provincia. Yo quiero convencer a algún gobernador que tome la posta en su provincia para hacer una revolución educativa. Y tomar a los maestros de esas provincias y decirle, no tengan miedo. La revolución educativa es mucho más simple de lo que ustedes creen. Es simplemente transformar su cabeza en un rol donde cada maestro pasa a ser un tutor, que guía, acompaña a los alumnos, con mucho más libertad, mucho más creatividad, mucho más empatía, mucho más abrirte al alumno, a lo que necesita, pero no necesitas conocer todos los contenidos. Los maestros no tienen que saber de blockchain, de inteligencia artificial, de Bitcoin. no, tiene que ser un facilitador para mí. Creo que te acompañe. Justamente ayer estoy haciendo un posgrado en neurociencias aplicadas a los negocios y hablábamos de eso ayer. La motivación es un proceso que requiere, digamos, un acompañamiento y hay que saber tocar los botones de las personas. Me parece que hay mayor educación a mismo los docentes, por ejemplo. Yo estoy en la provincia de Mendoza ahora, en este momento viviendo, yo soy de Buenos Aires, pero hay muchos problemas con este asunto de la educación en la provincia. Sí, pero los maestros son la clave, pero el punto es sacarles el miedo. Vos decías una cosa muy importante. Acá hay una cultura de la victimización y hay que transformar esa cultura de la victimización, que es la pedagogía de Freire, la pedagogía del oprimido, que es un gran pedagogo marxista brasileño, pero que hizo un tremendo daño a los niños, tremendo daño, porque los victimiza. Entonces los hace sentirse oprimidos, porque les quiere generar una emoción negativa, que es la bronca. Bueno, lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es salir de la cultura de la victimización, el mundo es lo que es, aceptar que el mundo es lo que es, y a partir de ahí vos sos lo que sos, cada niño es lo que es, los padres que tenés son los que te tocaron, y todo eso es el punto de partida. Y a partir de ahí podés mejorar todo, porque el cerebro es plástico, porque sabemos que existe la epigenética, que podemos modificar todo nuestro cerebro, podemos desarrollar todas nuestras habilidades, incluso la inteligencia emocional, puedes desarrollar la imaginación, la capacidad de investigación, podés multiplicar tus conexiones neuronales, aún cuando sos más grande, que se supone que el cerebro está menos plástico, pero el cerebro es plástico, podés aumentar la mielina a través de la meditación. La mielina es la forma en que te permite facilitar el crecimiento de las conexiones entre las neuronas, y cuanto más conexiones Neuronales, tenés, más sinapsis. inteligente sos. Si todo eso ya se sabe, se ha estudiado, se conoce bien, y simplemente hay que salir del adoctrinamiento y pasar a ser la guía que acompaña, el acompañante, en el proceso educativo que cada niño tiene que ir eligiendo. Entonces tenés libertad de los padres para elegir a dónde mandar a sus hijos, libertad de elegir la currícula en cada comunidad educativa. Cada escuela se tiene que pensar como una comunidad educativa que incluye a los maestros, al director de la escuela y a los padres. Generalmente una comisión de padres que son los que más le interesa la educación. Ellos son los que tienen el poder dentro de la escuela, ¿sí? Y en las escuelas más avanzadas le dan el poder también a los alumnos, a los niños. Por ejemplo, en las Sudbury Schools en Estados Unidos, los niños deciden qué maestros continúan y qué maestros se tienen que ir. Y después los padres van a colaborar o el sistema directivo de la escuela para elegir a los nuevos maestros que van a ingresar, Claro, a reemplazar a los claro. que se van. Pero los niños deciden quiénes se van. Si no les sirve a los niños,
no les sirven. Entonces, que se vayan. Y van otros. Entonces tiene que haber mucha flexibilidad. No es el sindicato el que decide a quién vas a elegir, sino la comisión de padres con los maestros, tiene un procedimiento de selección de maestros y esos son los que van a elegir. Entonces tenés un sistema mucho más abierto y libre. Y después hay un tercer plano de libertades. El tercer plano de la libertad es para cada niño. Entonces le vas a respetar a cada chico desde que son chicos. Libertad y responsabilidad. Entonces las currículas pasan a ser currículas personalizadas, alumno por alumno. Ese sería el ideal. Por supuesto, puede ser un proceso, a ver cómo llegamos hasta ese ideal, y en algunas escuelas van a llegar mucho más rápido y en otras van a llegar más lento. Y entonces los padres van a poder decidir, me animo a ir a una escuela que tiene un sistema mucho más abierto y diferente, que no tiene materias, que entras y parece que es todo un recreo. Bueno, esas son las Sudbury Schools, que son las que tienen los mejores resultados en Estados Unidos. O no Eso me te iba a animo preguntar. Sí. y todavía, Casos de éxitos hay, digamos. totalmente, pero también hay éxitos en otros modelos. Por ejemplo, puedes comparar el modelo de Finlandia con el de Corea del Sur. El modelo de Corea del Sur es un modelo rígido, disciplinario, súper exigente y tienen gran éxito. Los chicos llegan a los mejores niveles de PISA, pero no sé si son los chicos más felices. Y en cambio, Claro. en Finlandia hicieron un modelo distinto. Les redujeron la cantidad de horas que van a la escuela, aumentaron los horarios de los, no los horarios, aumentaron la cantidad de tiempo de juego, de los recreos. Hay mucho más flexibilidad de currículas. Se hizo todo este sistema que te estoy hablando de currículas personalizadas por alumno, ¿no? Con muchísimo más grados de libertad. No se dan tareas para la casa. No intentan que entren al jardín de infantes muy temprano, pues se dieron cuenta que la mejor manera de aprender es en tu casa jugando con tus hermanos y tu familia, ¿no? Entonces ahí generas una capacidad de aprendizaje con una rapidez tremenda y aprovechás la curiosidad de los chicos, estimulás la curiosidad de los chicos. Y una vez que ingresan al colegio, seguís estimulando la curiosidad y les contagiás un sentimiento de amor sobre los tres principios fundamentales, que es el amor a la verdad y el conocimiento, el amor a la belleza y el amor a la bondad. Y si vos lográs contagiar eso, se te abren infinitas posibilidades. Entonces, el sistema que tiene Finlandia, comparado con el de Corea del Sur, ambos son igualmente exitosos desde el punto de vista académico, pero en el caso de Finlandia, además, los niños son felices. Interesante. Muy bueno. ¿Sí? Y te Bueno, aclaro que el modelo de Finlandia es 100% estatal, mira, pero con enorme mira. libertad. Entonces, fíjate que yo no soy dogmático, trato de buscar lo que funciona, pero sí la lámpara es la libertad, porque la libertad Claro. funciona y te hace más feliz. Entonces, y además te hace más productivo y encima ganas más plata. Pero entonces, no Es tiene el desarrollo sentido personal, claro. absolutamente. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Bueno, voy a abrir el espacio para que te hagan dos preguntas así cortas, que la verdad que ya hace un montón que estás hablando, un placer tenerte, en serio. Gracias por el espacio y tomarte el tiempo de estar con nosotros. Pero bueno, vamos a ver, abro el espacio así para que me dejen así una o dos preguntas, vamos a leer así ahora. Mándenme ahora en este momento, a ver si se puede. Adelante. Eh, Libertad de los padres y los alumnos para aprender lo que es útil para el proyecto de vida de cada uno. Juan Coria. Muy bien, gracias, Juan. Vamos a ver si, a ver, tan irresistible es la fuerza de la verdad que el único requisito es el que pide es libertad para, no veo nada, perdón, pero Thomas Paine creo que están. Sí. A Es la ver, libertad para mostrarse. Es así. Thomas Paine es uno de los grandes autores. Thomas Paine escribió un librito que se hizo archifamoso en la época de las revoluciones, que se llamaba Sentido Común, Common Sense. Les recomiendo mira, leer ese librito. Extraordinario libro que tiene las bases de la libertad y tiene incluso hace ejemplos bíblicos de cómo empieza todo este tema. Es fascinante. O sea que es uno de los autores lindos que vale la pena leer. bien, excelente. Echeverme 2027 te está poniendo Juan Manuel. No, ¿por qué me querés condenar de ese modo? Después dice, Davo dice, ¿cómo la dolarización va a permitir créditos a los trabajadores? ¿En qué plazo aproximado? Mirá,
yo creo, por supuesto es un proceso, ¿no? Vos te generás un sistema que te introduce una moneda sana que es el dólar, pero en realidad te introduce la libertad para que vos operes en la moneda que quieras. Cuando hablamos de dolarización es para resumir, porque en realidad los argentinos ya eligieron o ya elegimos el dólar, porque hay muchísimo más dólares en Argentina que pesos, por supuesto muchísimo más que euros, porque hay pocos euros, pero hay muchísimo, hay 200.000 millones de dólares. Entonces el tema es en qué plazo eso va a entrar al sistema financiero. Bueno, es difícil saberlo y depende de muchos factores. Y no son solamente del presidente que va a ganar. Vivimos en una república. Entonces, si ganara, por ejemplo, Javier Milei, que pareciera que hoy está primero en las encuestas y que tiene más chance que ganar que cualquier otro, después necesitas que lo acompañen en el Congreso, por ejemplo, los de Juntos por el Cambio. Claro. Si los de Juntos por el Cambio están de acuerdo con bajar el gasto público, con bajar impuestos, y ahora hasta Massa dice que está dispuesto a bajar impuestos, bueno, si están dispuestos a hacer una reforma para realmente bajar los impuestos y el gasto público, tener equilibrio fiscal y demás, y esas leyes salen en el Congreso, en el momento que el Congreso se ponga a trabajar y saque leyes en el sentido adecuado, el riesgo país baja, solo. Y baja, y solo empieza el círculo virtuoso, solo. O sea que lo que necesitas es que no se pongan en contra, que si están de acuerdo, no especulen para que se caiga el presidente haciendo cosas, qué sé yo, porque quieren volver a robar estando en el Estado. Si lo que quieren realmente es el bien público, y yo lo creo que Patricia Bullrich quiere el bien público y demás, va a tener que apoyar, si gana Javier Milei, a Javier Milei. Y Javier Milei tendría que apoyar, si gana Patricia Bullrich, A Patricia Bullrich. cuando haga porque las medidas que quieren proponer, si lees el libro de Las Pinas, son las mismas. Es bajar el gasto público, es el superávit fiscal, es eliminar el financiamiento del Banco Central. Como por ahí es, claro. Está la diferencia de la dolarización, ok, eso irá, hay que ver cómo consigue los votos y demás para hacer esa dolarización, porque ahí hay muchos que no están de acuerdo. Bueno, veremos cómo se hace. Yo creo que el impulso del que gana las elecciones te está mostrando, por sobre todo está muy bueno que se esté debatiendo durante las elecciones. Pues si finalmente gana, es porque la mayoría la quiere. Entonces, tiene un poder moral muy importante, claro, ¿no? De decir, muchachos, vamos a hacer esto. Y además, el día que la haga, suponte que al principio la mitad de los argentinos no la quieran. Eso es ex ante. Cuando empiecen a recibir los dólares, no hay nada más popular que la dolarización. Vos sabés que Correa, en Ecuador, era un presidente muy popular, además muy populista, pero muy popular. Pero nunca pudo ir en contra de la dolarización. ¿Sabes por qué? Porque el dólar era más popular que él. Mirá vos, sí. Una vez que yo me imagino que una vez que se adapta, yo estuve investigando el caso de ellos, no lo pueden cambiar. Yo no lo puedes cambiar. Porque... creo que está tan instalado acá culturalmente que que creo que no hay vuelta atrás. Sí. Ahí alguien dice que es clave bajar el déficit fiscal. Sin dudar a dudas es clave bajar el déficit fiscal. Están todos hablando lo mismo. Sí. Pero totalmente, pero ahí no hay nadie que defiende la dolarización que no te diga eso. Claro. No hay nadie que defienda la dolarización que te diga que la dolarización es una panacea o que es una varita mágica. No hay nadie que te diga que es sencillo, para nada. Es complejo, es duro, implica hacer un déficit fiscal cero lo más rápido posible, ¿no? Es decir, después puedes tener déficit fiscal porque de hecho Correa tuvo déficit fiscal y te genera problemas, pero obviamente no es el ideal. Y estamos todos de acuerdo que hay que tener superávit fiscal, ¿no? Que lo venimos diciendo al principio, pagar las deudas en Argentina, achicar las deudas. Lo que va a pasar es que el crecimiento que te da la dolarización te permite que todas las otras reformas sean más fáciles. Ahora, si no las haces, es un problema enorme. Claro. Ahí hay una pregunta, que esta es la última que te hago y ya te libero, que me gustó, que dice Corde 1, dice, ¿qué opinás de Melconian, que dice que ni bien suben al poder, saca al cepo? ¿No es un suicidio para el peso? Ya, hay que sacar el cepo, pero ellos están diciendo que sacan el cepo, pero lo dejan al cepo, porque te están diciendo sacan el cepo, pero te mantienen dos tipos de cambio. Es decir, lo que hacen es... Sigue habiendo un cepo. Sigue habiendo un cepo. Entonces es contradictorio. Y te hacen, lo que hablamos hace un ratito, te ponen dos precios, uno a los exportadores y a los importadores, es decir, al comercio,
y otro al financiero. Entonces ellos deciden a quién ponen de un lado y a quién ponen del otro. Claro. Eso, a mi juicio, eso es muy negativo. Y después te dicen, pero esto es Sí, transitorio. Esto es sí, transitorio. pero Y, siempre pasa lo mismo. Sí, que se queda permanente después. claro, Y la digamos, el impuesto a las arbitrariedad, ganancias era transitorio, ¿viste? Lo tenemos hasta el día de hoy, fue en el año 32 o 35. sí, sí, exactamente. Bueno, así que ahí veo que siguen entrando preguntas, pero si no, no te me vas, no vas a cortar el día, Agustín. La verdad, un placer enorme tenerte acá de invitado y gracias por tu tiempo, gracias por tomarte el tiempo para divulgar un poco todos tus conocimientos y todos los pensamientos que hay al respecto de lo que podemos ser como país, que todos lo que queremos acá es el desarrollo económico, el desarrollo profesional y personal, me parece que es fundamental. Y bueno, gracias por estar acá con nosotros, Che. No, buenísimo. Muchas gracias a ti. Para mí es un gusto hacer esto, lo hago porque me encanta, así que no es ningún problema. Un abrazo muy Bueno, grande. gracias Agustín, gracias a todos por participar de este vivo. Seguimos en contacto. Chau, Hasta chau. Hasta luego. luego.